Hola a todos y bienvenidos a nuestra primera clase por este medio. Más o menos similar a esto van a ser probablemente varias de las sesiones que van a seguir en las siguientes semanas. Obviamente todos saben que estamos pasando por una contingencia muy particular y que pues esta es una versión particular de la clase que nos va a implicar retos a todos. La idea de este video es que hagamos una revisión de los temas para tratar en esta sesión, en la sesión número 9 de la clase. Vamos a hablar sobre construcción de alternativas de solución y criterios de evaluación. Recuerden que encuentran los textos, tanto la lectura principal, que es el tercer capítulo del libro de Roth, como algunas lecturas complementarias, tanto de este tema como de algunos asuntos para la construcción del IAD, que es algo que también vamos a hacer durante esta semana y de lo cual les voy a conversar un poco más adelante. Pero entonces, hoy vamos a estar entonces concentrados en construcción de alternativas de solución y en criterios de evaluación. Precisamente vamos a conversar inicialmente sobre la dimensión y la discusión democrática, una propuesta y una apuesta por intentar que los procesos de toma de decisión en política pública cuenten con esa posibilidad de la participación y de la incidencia de parte de tanto los ciudadanos como las organizaciones como los actores relevantes. Vamos a conversar sobre la manera como entenderemos el concepto de alternativa de solución y las implicaciones teóricas que eso tiene para el análisis de política pública. Y finalmente vamos a hacer una revisión muy corta sobre una preocupación por asuntos de factibilidad y los criterios de evaluación que se pueden aplicar precisamente a ese proceso de alternativa de decisión, de alternativa de solución, perdón, y en particular al proceso de toma de decisión al que lleva esa conversación. Ahora, cuando hablamos de discusión y dimensión democrática, nos estamos refiriendo a una propuesta que recoge el profe Slava en El juego de las políticas públicas, su libro de 2011, que hemos referenciado en un par de ocasiones en la clase, y en donde nos proponen, recogiendo propuestas de varios autores, que tengamos en consideración la posibilidad de involucrar y de ampliar un poco el proceso de toma de decisiones. En política pública, un error común y digamos un reto constante a la hora de diseñar políticas públicas y una preocupación a la hora de analizarlas es precisamente el papel que cumplen las personas, los ciudadanos, las organizaciones, los actores concernidos al momento de la toma de decisión. Recuerden que hasta ahora lo que ha sucedido en este ciclo o proceso de política pública ha sido la inscripción o la definición del problema público, su inscripción en la agenda pública, la construcción de diagnóstico y el reconocimiento de la validez y de la importancia de la investigación para entender mejor los problemas públicos. Y en este momento vamos a empezar a entrar al momento en el cual el Estado empieza a encontrar o a buscar posibles soluciones al problema en cuestión. Precisamente en esa búsqueda de soluciones hay no solamente la posibilidad de recoger información relevante que nos dice cómo podemos resolver el problema público, sino también eh, son dos procesos, digamos, que van siendo constantes. La preocupación por intentar tomar la mejor decisión, por escoger cuál de esas alternativas consideradas puede ser la más relevante. Ahora, hay muchos criterios para escoger esa alternativa, vamos a ver ahorita algunos y en la otra clase también vamos a conversar un poco sobre el tema, pero una de las preocupaciones iniciales, particularmente al principio de ese proceso, es qué tanto participan los ciudadanos, los actores concernidos, las poblaciones objetivo en ese momento de construcción de decisiones y en ese momento de definición de alternativas. Entonces, lo primero ahí, por supuesto, es esa preocupación por construir escenarios de participación ciudadana, porque los ciudadanos puedan encontrar lugares en los cuales puedan expresar y puedan tener algún tipo de influencia sobre esa decisión. Inevitablemente eso nos lleva a una preocupación por la representación en la toma de las decisiones, que tanto se tuvo en cuenta a las poblaciones y a las personas concernidas dentro de esa toma de decisiones. Esto obviamente lleva a que haya deficiencias, es decir, la ausencia de este tipo de escenarios y de representación lleva a que haya deficiencias en las políticas al momento de tomar decisiones públicas que tengan cierta representación democrática.
Y por tanto, pues digamos que hay una propuesta por intentar mantener ese principio democrático de la representación social. Las políticas públicas terminan siendo instrumentos de intervención del Estado y por tanto, pues deben también mantener esa preocupación por intentar que su decisión y su intervención sea democrática. Y precisamente pues nos lleva a un asunto y es la decisión práctica de prepararse ante contingencias, aprovechar potenciales apoyos. Uno de los asuntos interesantes de la participación es que nos permiten ganar aliados, nos permiten reunir voluntades, permiten que al momento en que la política pública salga a la vida real simplemente pues no se vaya a encontrar sin nadie que pueda, digamos, acompañar esa implementación. Ahora, la participación puede ayudar a mejorar esas posibilidades, la falta de participación puede llevar a que una vez se vaya a implementar la política pública, pues las poblaciones a las que se va a llevar la política pública, quienes implementan la política pública, quienes se ven más afectados o quienes incluso reciben los beneficios de la implementación, puedan o no apoyarla. De cara a eso, entonces, pues la propuesta que recoge el profe Slava implica primero, pues obviamente, crear espacios para la discusión de ideas. Esos espacios de discusión pueden no necesariamente eh, tener una influencia directa sobre la toma de decisiones, pero permite la recolección, el intercambio de ideas alrededor del problema público y la mejor manera de resolverlo. Y plantea un asunto, y es que la competencia de las ideas mejora la escogencia de alternativas y el proceso de toma de decisión. Digamos que también aquí hay una confianza sustancial en que los mecanismos de participación y representación democrática no solo cumplen con ese ideal democrático, no solo ayudan a que la política pública tenga más posibilidades de éxito, sino que además nos pueden llevar a escoger buenas alternativas. Hay, digamos, un proceso también de eh, afinamiento en las ideas posibles si se da ese proceso de discusión. Ahora, esto también implica la posibilidad de crear consensos políticos y sociales sobre esas decisiones públicas. Al final de cuentas, esos procesos de participación van a terminar siendo deliberativos, van a implicar la defensa, la argumentación, van a implicar el refinamiento de las propuestas que están puestas sobre la mesa. Y eso también va a llevar a que ojalá se alcancen consensos sobre la mejor manera, la manera más socialmente óptima de abordar ese problema público. Y así las cosas, pues esta cita que nos dice que conocimiento, ignorancia e incertidumbre hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso de las políticas públicas, claramente haciendo referencia a que esos tres elementos pues están vinculados al proceso de participación. Ahora, pensando en eso, el profe también recoge una propuesta de modelo deliberativo para incluir y para mantener asociado a las políticas públicas de Fungi Wright, eh, en donde se plantean tres principios fundamentales de ese modelo y cinco fundamentos sobre su implementación. Los tres principios nos plantean que hay que buscar las maneras de facilitar la participación ciudadana. Uno de los asuntos más interesantes alrededor de construir mecanismos de participación y de estudiar incluso los que ya existen, por ejemplo en términos constitucionales, es que participar no es necesariamente sencillo y que implica unos costos asociados a la participación. Implica una dedicación de tiempo, de interés, de conocimiento, en algunos casos incluso de recursos. Hay unos costos de oportunidad muy grandes en participar. Las personas dejan de hacer cosas que pueden ser individualmente más relevantes. Los beneficios colectivos pueden no ser tan claros. Para alguien que, por ejemplo, no esté buscando una carrera o digamos una participación en términos electorales en política o que no tenga un papel de liderazgo fundamental en una comunidad, los beneficios de nuevo individuales de esa participación pueden ser muy pequeños. Entonces, intentar hacer lo más fácil posible la participación puede ayudar digamos, a enfrentar un enemigo que es constante y es la apatía alrededor de escenarios como estos. El segundo elemento que nos plantean, el segundo principio, es intentar fomentar el consenso político a través del diálogo. Es decir, no es participar por participar y tampoco es discutir por los beneficios inherentes de la discusión. Es darse la posibilidad de alcanzar consensos. Esos consensos son valiosos tanto en el proceso de política pública como en términos sociales. Y en tercero, pues promover políticas públicas equitativas, productivas, eficaces y eficientes. Al final de cuentas, lo que queremos es que salgan buenas políticas públicas de estos procesos deliberativos. Y estos tres principios que nos proponen Fungi Wright, pues se conectan con cinco fundamentos particulares de lo que debería suceder en el escenario de participación específicamente. Es decir, en las mesas de conversación, en los talleres deliberativos, en el escenario comunitario de participación, etcétera, donde se vaya a implementar este mecanismo del que nos estamos imaginando. Lo primero
es que el mecanismo esté orientado hacia solucionar problemas, es decir, que la conversación gire alrededor de la posibilidad de encontrar mejores soluciones para el problema público. Segundo, que haya una centralidad de la deliberación directa, es decir, que ojalá los personajes involucrados estén directamente asociados al problema. Tercero, la eliminación de la distancia público-privada. En el escenario también pueden participar tanto pues, representantes del Estado como personas que están por fuera de él. Cuarto, la participación de la diversidad de los grupos en diálogo, pues que ojalá haya una al menos pretensión de representatividad en quienes participan. Y quinto, la transformación del aparato estatal en instituciones participativas y deliberativas. Es asumir esto un poco como como una filosofía particular en la forma como diseñamos instituciones y como diseñamos no solo políticas públicas, sino otro tipo de escenarios de toma de decisión pública. Ahora, ¿esto por qué es relevante? Digamos que el argumento aquí del profesor Lava que nos plantea es la deliberación puede ser una forma interesante, es decir, esa preocupación por la dimensión democrática y por la discusión de políticas públicas puede ser una forma en la que transformemos instituciones de una manera deliberativa. Y esto es importante porque nos ayuda a evitar uno de los vicios más comunes a la hora de diseñar políticas públicas y en particular de tomar decisiones de alternativa de solución, y es un fenómeno conocido como monocultivo institucional. El monocultivo institucional implica intentar implementar una solución, implementar un programa, implementar una política que ha funcionado en otro lugar o en otro tiempo o en otro contexto, que lo ha hecho probablemente muy bien, pero que al ser trasplantado sin muchos elementos de contexto y sin tener en consideración las particularidades locales de esa implementación, pues simplemente va a tener dificultades en funcionar bien. El problema del monocultivo institucional es primero pues que niega el conocimiento y las pistas que pueden salir de esa relación con la comunidad, y segundo pues que muchas veces ignora los estadios de desarrollo o las instituciones informales, es decir, probablemente muchas de las políticas y programas que puedan funcionar perfectamente en Estocolmo, al traerlas a un contexto de estatalidad baja, de recursos reducidos, de desconfianza institucional, probablemente de lazos de confianza establecidos en términos comunitarios, va a tener un poco más de dificultades para funcionar bien. Ahora, como alternativa a ese monocultivo institucional, lo que nos propone Slava es que sigamos trabajando sobre el desarrollo deliberativo, la posibilidad de tener en consideración a través de esos mecanismos de participación que estábamos revisando ahora, la autogestión social y la economía política de cada escenario. La autogestión social se refiere en este caso a la forma como las comunidades ya tienen establecido, cómo resuelven conflictos en sus propios escenarios sociales. Y muchas veces las políticas terminan rompiendo un poco esas dinámicas y a veces ocasionando más mal que bien. Y lo segundo, la economía política de cada escenario, la manera como los actores se relacionan, los intereses que tienen, la forma como son capaces de resolver, como decía ahorita, conflictos, y cómo ese conocimiento de esos dos elementos puede llevar a que se diseñen mejores políticas públicas, mejores instituciones, y que tengan en consideración y valoren, de algunas maneras incluso se aprovechen un poco de esas circunstancias particulares del escenario para tener mejores alternativas de solución. Precisamente, lo que vamos a conversar hoy principalmente es el papel que cumplen las alternativas de solución y la manera como llegamos a ellas. Vamos a decir entonces que una alternativa de solución la podemos entender, eso nos lo dice Roth, como una herramienta de intervención de la realidad que busca acercar la distancia entre el ser y el deber ser de un problema público. En el fondo es la manera como la política pública se ve en la realidad, como sale a la calle, como intenta cumplir su objetivo principal. Eso nos plantea cuatro elementos o cuatro preocupaciones fundamentales, nos dice Roth. La primera, los problemas; la segunda, los criterios; la tercera, las herramientas; y la cuarta, los recursos. Cuando hablamos en este caso de problemas, nos estamos refiriendo a lo que sucedió en el proceso o en el ciclo de políticas públicas inmediatamente anterior a este momento de tomar decisiones sobre las alternativas. Es decir, la forma como se construyó el problema público, cómo se inscribió en la agenda pública, cómo se está considerando en la discusión colectiva, y cómo, que es algo que de nuevo hemos conversado bastante, esa definición influye las alternativas disponibles y la posibilidad de tomar esa decisión. Lo segundo es que todo proceso de toma de decisiones implica inevitablemente el establecimiento de criterios que son capaces de definir cuál va a ser la importancia, cuál va a ser la relevancia, cuáles son las posibilidades que tiene ese entramado institucional de tomar una decisión.
Lo tercero van a ser las herramientas. Hay diferentes formas y diferentes alternativas que pueden intervenir en la realidad. De eso vamos a hablar un poco más en la clase, la próxima clase cuando hablemos de instrumentos de gobierno, pero lo que quiero que tengan presente hoy es que en ese repertorio de alternativas de solución, pues hay cajas de herramientas, hay cosas que el Estado puede hacer, cosas que el Estado ha hecho históricamente y de las cuales va a echar mano al momento de definir cuál va a ser su forma en la que va a intervenir la realidad. Y finalmente, el cuarto criterio que establece, el cuarto elemento que establece Roth como importante son los recursos disponibles. Eso lo vamos a ver ahorita al final cuando hablemos de factibilidad, pero lo que debemos tener en consideración aquí es que pues no todas las alternativas son posibles o incluso deseables por las implicaciones que pueden tener para los recursos con los que cuenta el Estado. En términos prácticos, además, si fuéramos a buscar la definición un poco más práctica asociada a lo que vamos a entender como alternativa de solución, diríamos que es un programa, un proyecto o una actividad que viabiliza en la realidad los objetivos de la política pública. Lo que les decía ahorita es la cara de la política pública, la versión de la política pública o las versiones que la gente siente en la calle, que la gente, con las cuales la gente interactúa, con las que cambian su vida, su forma de comportarse, su relación con el Estado, su relación con los otros, es lo que intenta modificar su comportamiento. Ahora, lo importante de la conversación, o uno de los elementos más importantes de la conversación sobre alternativas, es la manera en la cual se toma la decisión respecto a cuáles van a ser las que se incluyan en la política pública. Y precisamente sobre esto Roth nos recuerda varias teorías de toma de decisión, varias formas en las que podemos entender y explicar esos procesos de toma de decisión. Primero de estas teorías es el elitismo, que plantea que las decisiones son o están concentradas en individuos o grupos influyentes que terminan definiendo qué es lo que sucede y cuál es la decisión final que se toma. La segunda, que es el pluralismo, implica que las decisiones son resultados de la competencia libre entre ideas e intereses, que hay una participación relativamente igualitaria y que el Estado es lo suficientemente neutral para poder aceptar lo que salga de esa discusión. El tercero, el marxismo, que nos dice que la decisión está tomada como expresión de una dominación política, de una dominación de clases. El cuarto, que es el corporativismo, que nos plantea que la decisión es un resultado de las negociaciones entre agencias estatales y organizaciones gremiales. El profesionalismo, que nos plantea que esa decisión implica el poder de decisión concentrado en las élites profesionales, en donde pues hay sobre todo una dinámica de bloqueo o avance respecto a temas particulares. Y finalmente el tecnocratismo, en donde el poder de decisión está concentrado en técnicos y expertos en asuntos temáticos o sectoriales. Ahora, la realidad termina siendo una combinación relativa de casi todos estos modelos, sin embargo, pues esas teorías nos plantean formas en las cuales podemos entender la forma como durante un proceso de política pública se tomaron las decisiones respecto a las alternativas. Ahora, esas teorías también nos plantean la posibilidad de revisar modelos específicos de toma de decisión. Roth, en el capítulo que ustedes revisaron, miento, creo que este es un libro, esta es la otra versión del libro que es el que no conseguí en digital, es probable que sea muy similar, pero digamos que Roth en 2014, en su libro de análisis de política pública, plantea 4 modelos generales de toma de decisión que se consideran y se tienen en cuenta en los análisis de política pública. El primero de esos modelos es la decisión racional absoluta, en donde hay un decisor frente al problema público, se identifican valores y objetivos de forma clara, hay una búsqueda de análisis de conjunto de alternativas de solución posibles, se aplican criterios objetivos y se le elige la mejor solución. Este modelo es un modelo claramente ideal, que probablemente en la realidad se cumple relativamente poco, pero el cual busca ojalá tomar una decisión no solamente neutral, sino óptima y objetiva respecto a cuál sería la mejor alternativa posible. El segundo modelo que nos plantea Roth es la racionalidad limitada, en donde hay un problema que ha sido definido, digamos, está delimitado por algunas preferencias, hay un contexto y unas obligaciones casi siempre políticas que también delimitan la manera como el problema ha entrado en la agenda pública, hay una búsqueda de una variedad restringida de alternativas, tanto por tiempo como por conocimiento, como por dificultades de acceso a nueva información, etcétera. Las alternativas siempre van a estar restringidas, es decir, uno nunca va a tener todas las alternativas posibles, sino todas las que fueron posible recoger.
Hay un recurso a criterios razonables en las formas como se evalúan. Esos criterios razonables tienen mucho que ver con lo que vamos a ver ahorita en términos de factibilidad, es decir, con lo que sea posible y conveniente. Y finalmente, pues hay una selección que podríamos considerar como satisfactoria, en donde se implementan esos criterios razonables y se toma una decisión que se considera es la mejor posible teniendo en cuenta las circunstancias. El tercer modelo es el modelo incremental o de ajustes marginales, en donde la racionalidad suele ser a posteriori a la toma de decisión, es como una especie de calificación posterior de que la decisión haya sido tomada. La racionalidad se entiende aquí como una construcción colectiva posterior al proceso de toma de decisión, una especie de caída en cuenta colectiva de que esa fue una buena decisión y que ayudó a ese proceso incremental de que estamos hablando. Hay una dificultad de poner de acuerdo a los actores respecto a estas decisiones y la modificación pues siempre va a ser marginal respecto a las alternativas posibles. Me quedo aquí un momentico para plantearles algo, y es que la mayoría de los procesos de toma de decisión se pueden revisar con algo de certeza, digamos, en estos dos modelos centrales. La racionalidad limitada, digamos, como la pretensión de la racionalidad absoluta, pero con los elementos delimitados por la realidad. Y el modelo incremental o de ajustes marginales, un poquitico en ese proceso un poco más caótico que se puede dar en ciertos procesos de política pública o de decisiones y programas públicos que se van ajustando en el camino con aprendizajes pequeños y de los cuales uno va, digamos, cayendo en cuenta de que esos ajustes fueron convenientes o no. Y finalmente está el proceso de anarquía organizada, lo que se ha llamado como el modelo de Garbage Can, que plantea que hay una ambigüedad de valores y de objetivos, que es difícil plantear que los valores y que las formas como consideramos y definimos, por ejemplo, los problemas públicos puedan ser vistos como objetivos. Hay un conocimiento de información incompletos y el proceso de toma de decisión es simbólica y un poquitico caótica. Al final de cuentas, ese garbage can es una metáfora para plantear que hay un proceso que es muy poco visible, difícil de definir, en el cual interactúan muchas cosas de forma caótica y que terminan sacando respuestas al otro lado del sistema sin que se pueda definir claramente qué fue lo que sucedió. Esto se puede revisar en algunos procesos de nuevo un poco caóticos de política pública, difíciles de definir, pero pues también hace parte como de digamos, uno de los extremos de toma de decisiones que de pronto no se ven tanto en la realidad. Como ven en la parte de abajo, pues hay una especie de línea decreciente en el grado de racionalidad asumido por cada uno de los modelos, empezando pues por una racionalidad absoluta en el modelo de decisión racional absoluta y una, digamos, escepticismo con la posibilidad de que haya un proceso racional en el modelo de anarquía organizada. Ahora, ¿qué vamos a plantear? Vamos a plantear que en términos muy generales uno podría asumir que gran parte de los procesos de política pública tienen en su momento de toma de decisiones algo parecido a lo que les estoy mostrando acá. Inicialmente vamos a plantear que casi todos los procesos implican algún nivel de deliberación. Ese nivel de deliberación puede ser participativa o, no, o puede ser no participativa. Perdón, esa participación puede ser amplia, puede ser incluyente, puede ser representativa o no, pues digamos que siempre hay una posibilidad y casi siempre hay un escenario en el cual hay una discusión alrededor de las ideas. Segundo, hay una consideración por los recursos. Siempre suele ser uno de los criterios que está establecido, suele ser uno de los elementos que se tienen en consideración para tomar decisiones. El tercero son intereses que interactúan en este escenario. Siempre va a haber alguna organización, algún tomador de decisión, algún técnico que tiene intereses particulares en que sea una forma la que se utilice para abordar un problema público. Como ya hemos planteado varias veces en la clase, cuando hablamos de intereses, esos intereses no tienen que ser ni egoístas ni socialmente inconvenientes. En muchos escenarios puede ser un interés que, de nuevo, sea prosocial y que además sus consecuencias sean positivas en términos sociales, pero pues sigue siendo un interés particular de alguno de los actores. Y el cuarto elemento son las instituciones, pues todo este proceso pasa enmarcado en unas reglas de juego establecidas. Reglas formales, obviamente, en el proceso de política pública, pero también en lo que ocurre en el escenario normativo, en la forma en la que se definen los detalles de la política pública, en los alcances
y en las formas en las que el Estado puede intervenir en la realidad en términos prácticos y normativos, etcétera. Pero también en términos informales. Hay instituciones informales que delimitan el tipo de conversaciones que se pueden dar, los participantes de esas conversaciones, la información que intercambian esos participantes, el hecho de que esos participantes confíen o desconfíen entre ellos, etcétera. Elementos pues, que entran en el grado de la informalidad. Entonces vamos a tener en cuenta esos 4 elementos como elementos que interactúan entre ellos y que delimitan un poco lo que puede ocurrir en el proceso de toma de decisión. Ahora, ese proceso, ¿en qué suele consistir? En términos muy generales, suele tener en consideración las alternativas posibles como primer paso, las alternativas concebidas como el segundo, las alternativas evaluadas como el tercero y las alternativas escogidas como el último. Las alternativas posibles lo que de alguna manera intenta es recoger todo lo que se podría hacer en ese escenario. Dos limitaciones de ese primer paso. Primero, la, la vida, es decir, el hecho de que uno solo puede tener una cantidad de información, que seguramente el más juicioso de los procesos igual siempre va a dejar de lado un montón de cosas o que no conoce, o que no recogió, o que no encontró en el rastreo que hizo. Sin embargo, hay una primera fotografía que recoge todo lo que posiblemente podríamos hacer. Lo segundo es las alternativas concebidas. Ese proceso implica el descarte de algunas de las alternativas posibles. Ese descarte inicial se puede dar por muchos elementos, pero el principal que vamos a asumir acá es la posibilidad, es decir, el hecho de que lo que vamos a implementar o lo que vamos a considerar pues sea posible llevarlo a cabo teniendo en cuenta las restricciones definidas por la política pública y por el escenario que estamos planteando precisamente en la parte de arriba. La segunda va a ser, la tercera, perdón, las alternativas evaluadas van a ser las que fuimos capaces de revisar con algo de juicio, las que además discutimos, las que además fuimos capaces de enmarcar institucionalmente. Es decir, es un tercer filtro, un segundo filtro, perdón, que termina sacando un poco más alternativas que sean difíciles. Y finalmente van a haber alternativas escogidas. Las alternativas escogidas van a tomar la decisión de, bueno, efectivamente, de las alternativas que son posibles conocer, de las alternativas que serían posibles implementar, de las alternativas que nos parece conveniente hacer, cuáles efectivamente vamos a llevar a cabo. Eh, en este modelito que les estoy planteando no estoy diciendo que tengan que arrancar un número X y llegar a un número Y, eso puede cambiar bastante durante todo ese proceso. En general suele ser decreciente, uno suele arrancar con un número mucho más grande de con el que termina, pero insisto, la proporción de esa reducción puede cambiar, digamos, dependiendo muchísimo de cada uno de los escenarios. Pero en términos generales ese podría ser una forma de abordaje y de entendimiento de lo que implica el proceso de toma de decisiones de alternativas de solución. Ahora, eh, finalmente nos plantea Roth la preocupación por estudiar las técnicas con las cuales se puede determinar esas alternativas de solución. Eh, en la otra clase, en la sesión siguiente, vamos a dedicarle un rato un poco más largo a marco lógico. Ya hicimos un poco la introducción a ese ejercicio con el árbol de problemas, por eso aquí no me quedo mucho, pero digamos que el marco lógico es una de las maneras en las que uno puede evaluar cuáles serían las mejores maneras de abordar un problema público. Como ustedes ya lo adelantaron un poco, este proceso de marco lógico inicia con la construcción del árbol de problemas, que fue el taller que hicimos, y luego la propuesta del árbol de soluciones. El árbol de soluciones termina siendo, en términos muy prácticos, las respuestas a ese árbol de problemas, es decir, encontrar objetivos, metas y actividades a los efectos, el problema público y las causas que se definieron en el árbol de problemas. Las dos preocupaciones, o digamos las dos puntos fundamentales del marco lógico son la coherencia y la causalidad. Se preocupa sistemáticamente porque las soluciones sean coherentes respecto a lo que definió en el árbol de problemas, es decir, que para un problema de deserción escolar no se plantee como solución no sé, una propuesta de reclutamiento y de vinculación a una institución como la policía, que termina, entre comillas, resolviendo el problema, pero pues no es coherente con lo que se estableció como causalidad del problema. Y lo segundo, pues, es la angustia por la causalidad, el hecho de que cada una de las causas, de los efectos y de las soluciones se puedan conectar causalmente, y que atacando esas causalidades uno puede resolver el problema público. De nuevo, eso fue algo con lo que ustedes interactuaron, creo yo, de bastante, pues de una forma relativamente juiciosa durante la construcción del taller del árbol de problemas. La segunda técnica que referencia Roth es la cascada de metas y objetivos, que nos plantea una dinámica más o menos parecida a la que pueden ver en la diapositiva, en donde vamos a resolver preguntas de el por qué,
que nos llevan a definir objetivos y metas de cambio en la política pública y vamos a intentar establecer los cómo, las maneras en las cuales creemos que se pueden alcanzar esas metas y esos objetivos. Esta técnica se preocupa particularmente por la ponderación y la priorización, es decir, por revisar todas las alternativas posibles y terminar llegando a la que sea mucho más probable que tenga efectos sobre, de nuevo, las metas y los objetivos. La tercera técnica es el análisis de costo-beneficio, que busca básicamente determinar costos y calcular beneficios respecto a la intervención. Esto tiene sobre todo un afán particularmente asociado a la eficacia y a la eficacia entendida como la capacidad que tiene la solución de resolver el problema o de impactar las causas que lo están determinando, y la eficiencia como la posibilidad de utilizar cada vez menos recursos para lograr un mejor resultado o de alcanzar un óptimo en el cual ese uso de recursos tenga un impacto mayor. Y la cuarta técnica de abordaje, digamos, a la determinación de alternativas de solución suele ser el análisis comparado, que también se usa bastante y que intenta encontrar respuestas en otro tipo de experiencias que se hayan tenido abordando problemas similares. Esos criterios de comparación pueden ser territoriales, temporales, poblacionales o sectoriales. Una vez hecho ese rastreo de qué cosas se han parecido, se parecen y podrían darnos pistas sobre cómo abordar este problema, pues uno suele aplicar criterios particulares para escoger cuáles son relevantes y luego hacer ajustes de cara al contexto local, precisamente intentando evitar algo de lo que hablamos ahorita más, algo que hablamos ahorita antes en términos del monocultivo institucional. Eh, un ejemplo de análisis comparado particularmente poblacional o sectorial es las pistas que uno puede sacar de las políticas poblacionales, digamos, de unas para otras, ¿no? Uno puede entender buena parte o puede revisar buenas alternativas de solución de una política pública de género que se podrían aplicar a una política pública de juventud o una política pública digamos, dirigida a la población afro o una política pública dirigida a la población LGTBI. Digamos que esa metacategoría de población ayuda a abordar políticas públicas que se parecen entre ellas. Inevitablemente esto implica ajustes a cada uno de los elementos y conocimientos puntuales y habrá alternativas que serán independientes, pero esa aproximación comparada puede ampliar en muchos escenarios las alternativas posibles que se pueden considerar. Finalmente vamos a terminar hablando sobre factibilidad y criterios de evaluación. Cuando hablamos de factibilidad nos estamos refiriendo a un punto de partida de análisis de delimitación respecto a las políticas públicas. Lo que planteamos acá es que la factibilidad es la posibilidad de llevar a la realidad la política pública, es decir, que su intervención sobre la realidad sea posible, pues puede ocurrir cuando salga a la calle, cuando se convierta en una realidad social. Y de cara a eso nos podemos plantear, nos lo dice Slava, respecto a este análisis de factibilidad, tres asuntos básicos. El primero, la comprensión de lo posible. El segundo, los límites de las recetas. Y el tercero, la dimensión de la escasez. Respecto a la comprensión de lo posible, lo que nos está planteando aquí el profe Slava es que nos preguntemos por las condiciones antes que por las intenciones. Pueden haber muy buenas ideas que se van a encontrar con las limitaciones de la realidad. Por eso vale la pena preguntarse antes de, digamos, tomar una decisión respecto a una alternativa de solución, qué es lo que no se puede hacer y por qué. Esto, digamos, que hace referencia a lo que ya hemos hablado durante toda la sesión alrededor de las limitaciones de recursos, las limitaciones institucionales, la influencia que las instituciones pueden tener sobre una alternativa posible, etcétera. Todo lo que puede llevar a que las cosas simplemente no ocurran. Definir efectivamente qué puede y qué no puede hacer una política pública es fundamental para poder saber esa alternativa qué tan posible es y para poder descartarla si simplemente, independiente del potencial que le podamos ver o de lo positiva que podría llegar a ser, pues simplemente no sea posible. Lo segundo es tener en consideración los límites de las recetas. Volvemos un poco a lo que hemos hablado sobre el monocultivo institucional, sobre las limitaciones del análisis comparado de las alternativas que se encuentren por análisis comparado. Y lo que planteamos acá es también ser capaces de reconocer y delimitar los alcances de cada alternativa respecto a contexto y condiciones. Y la pregunta fundamental que nos plantea aquí el profe Slava es qué limitaciones tiene la solución respecto al problema. De nuevo, muy dirigido a soluciones que se han identificado a través de procesos comparados o de alternativas que se han usado en otros contextos. Y finalmente la restricción de los recursos. El gobierno cuenta con recursos escasos, eso es claro.
y tanto materiales como organizacionales como humanos hay cosas que simplemente no es capaz de hacer. Ahora, esto cambia todavía un poco más y digamos es un poco más dramático cuando lo miramos en escenarios de baja estatalidad o de recursos limitados de un municipio pequeño en Colombia, en donde de nuevo, muy buenas ideas y, digamos ideas hasta probadas y claramente definidas como la mejor alternativa posible para abordar un problema, se van a encontrar con una pared gigantesca que es el hecho de que o no haya recursos económicos para adelantarla o la organización simplemente no cuente con o las personas o la capacidad institucional para llevarlas a cabo o que efectivamente las personas necesarias para que esto ocurra pues no están presentes o no están disponibles. Esa restricción de los recursos también se vuelve fundamental para esa conversación. Entonces, tres elementos generales para abordar qué es posible y qué no, y establecido también como una posibilidad de analizar cada una de las alternativas antes de que se tome la decisión, comprender lo posible, qué se puede y qué no se puede hacer, establecer los límites de recetas, es decir, de cosas que se han hecho pero que de pronto van a encontrarse con dificultades de contexto y de condiciones particulares en el momento en que se van a implementar, y la restricción de los recursos, es decir, el hecho de que el gobierno tiene recursos escasos y que en muchos contextos simplemente no cuenta con las herramientas para que una alternativa se vuelva realidad. Bueno, y con eso terminamos. Yo quiero sobre todo plantearles tres elementos para que tengan muy presentes. Esto lo vamos a conversar igual durante la semana, mm, pero para que lo tengan en la cabeza. Lo primero, la recomendación general durante todos estos días realmente, pero pues obviamente considerándolo alrededor de estas sesiones, que revisen y que participen en el foro. Como les decía también en el mensaje que les mandé inicialmente, intenten forzarse un poco a participar, a poner alguna pregunta, algún comentario, independiente de lo que sea, eso le da algo de dinámica al escenario y creo que puede ser muy conveniente para que todos estemos conectados temáticamente. Sin embargo, de cara a la sesión de esta semana, yo voy a poner una actividad, digamos, algunas preguntas guía y como una propuesta de una conversación alrededor de la factibilidad y precisamente de una coyuntura de la coyuntura muy particular en la que nos encontramos en este momento. Entonces les pido que sean activos y que le pongan un poco de movimiento al foro, que creo que es conveniente para todos. Lo segundo es que la sesión de esta semana tiene unos videos complementarios que no están incluidos en el paquete de trabajo que encuentran en los archivos, sino que están en uno de los canales independientes del equipo, en donde hay un par de videos que en particular los escogí para que conversaran sobre el IAD, que es la tarea que sigue a continuación. Gástenle, que son relativamente cortos, gástenle un ratico para que lo puedan revisar. Y finalmente, el IAD. Yo les voy a mandar algunos mensajes con una información un poco más clara sobre cómo va a funcionar el asunto. Ya habíamos hablado en varias ocasiones sobre el IAD como un mecanismo de intervención, pero digamos que en términos generales lo que queremos que ocurra es hacer una eh, que llevemos el tema que utilizamos en Árbol de Problemas, el mismo tema con la misma información que ustedes incluso ya recogieron, a la construcción del IAD. Y en ese proceso, pues obviamente buscar los complementos que van a ser necesarios para construir el IAD de forma sensata, pero pues utilizar un poco ese conocimiento que se ha ido acumulando. La idea es que ustedes puedan aplicar el IAD, el marco de análisis del IAD, a ese problema público que ya han venido revisando, que ya vienen revisando el taller de Árbol de Problemas y que ese se convierta pues en la entrega que ocurriría la otra semana. Les insisto, a eso le vamos a gastar la otra semana. Recuerden que las actividades son durante la semana, es decir, que ese IAD lo entregarían el fin de semana próximo, pues no este, sino dentro de 15 días, y tendrían toda la semana para adelantarlo y lo podríamos estar conversando incluso y cuadrar una sesión sincrónica, incluso si es del caso para conversarlo, pero para que desde ya lo vayan adelantando, vayan recogiendo la información, vayan revisando los contenidos que estoy montando asociados al IAD y se vayan imaginando lo que necesitan para poderlo adelantar y organizar. Esta actividad, la idea es que la puedan hacer, pues, si es necesario de forma individual, pero ojalá puedan configurar grupos o parejas para adelantarlo. De nuevo, dependerá un poco de la dinámica de cada uno de ustedes y de cada uno de los grupos y la manera que tengan en este contexto en que nos encontramos para coordinarse. Ojalá lo hagan coordinados. Siendo así, muchísimas gracias y cualquier pregunta, comentario o lo que sea, nos vemos en el foro o por el chat. Muchas gracias.